Buenas tardes, mi nombre es Wilber Manuel Guerrero Dueñas y soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. Hoy les voy a hablar sobre la comprensión del concepto de populismo en Latinoamérica. No hay duda que el concepto de populismo se ha utilizado para describir y analizar la política en América Latina. Esto es un concepto polisémico que se ha utilizado de una u otra forma, no solo en el ámbito político, sino también con repercusiones en el ámbito social y económico. No es fácil comprender este concepto de populismo, ya que muchas son sus variaciones, pero es posible acercarnos un poco al debate que gira alrededor de él y obtener claridad sobre este concepto en Latinoamérica. Se puede decir que el populismo ha sido recargado de múltiples contenidos y significados, hasta hacer de él un concepto opaco, tan vago y ambiguo que se propuso eliminarlo de las ciencias sociales. Para comprender este concepto vamos a revisar los puntos de vista de diversos autores, lo que ayudará a acercarnos un poco más a la problemática. Se pueden encontrar varias definiciones de populismo que permiten ir obteniendo una visión del tema objeto de estudio. Así, el populismo soporta variadas definiciones. El populismo puede ser una ideología, un régimen político, una forma de gobierno, un conjunto de prácticas políticas, un proyecto anticapitalista, tipo de liderazgo carismático y manipulador, estrategia política, etc. Todas estas definiciones son adoptadas o asumidas en diferentes momentos y diferentes países. La tarea es llegar a un concepto que sea preciso con fundamento teórico. Autores como Weyland y Feigenberg y Carlos de la Torre proclaman que el populismo se expande por toda América en contextos alejados del ideario democrático, con desequilibrio social, político y económico, con instituciones débiles y excluyentes del sector social. El punto de vista de estos autores deja de manifiesto lo negativo del populismo, que no trae consigo beneficios a un país, sino un tipo de régimen autoritario que afecta a todas las esferas de la sociedad. Reitero, la definición de los conceptos son necesarios para entender la realidad y nombrar lo observado. En la ciencia política, los contenidos de los conceptos suelen llenarse de juicios teóricos e hipótesis que abusivamente estiran su uso a fin de ampliar la capacidad explicativa y explicar a diferentes realidades. Por tanto, ante el concepto populismo de uso tan relevante en las realidades latinoamericanas, es preciso prestar atención a la trascendencia histórica y a las derivas de su amplio campo semántico y no caer en las soluciones facilistas que adecúan el concepto para demostrar la hipótesis de la expansión del populismo. Se puede afirmar que sobre el populismo ha operado una lógica de uso que lo estira conceptualmente, haciendo un comodín o una estrategia de múltiples contenidos, que los autores aprovechan para explicar diversas realidades de países y gobiernos por disímiles que estos sean. Queda al descubierto que académicos e investigadores, a fin de probar la hipótesis sobre la presencia del populismo, critican despectivamente programas de gobierno y el desempeño de líderes en contacto con el pueblo. Han deconfigurado y reconfigurado habeas teóricos que aumentan o restringen la capacidad explicativa según la conveniencia argumentativa y fuerzan las realidades para adaptarlas a un concepto como si éste fuera lo suficientemente claro, cuando no lo es. Esta discusión da cuenta de que hay que mirar con más detenimiento qué es lo que ha pasado en Latinoamérica con el concepto populismo. Y surge una pregunta: ¿realmente ha existido o existe el populismo en América Latina? ¿O algunos han hecho creer que sí se ha dado el populismo en Latinoamérica? Siguiendo con el estudio del populismo como concepto, se explora una extensa producción de información y los procesos que estos describen. Así se descubren significados, contenidos, referentes y se identifican dimensiones recurrentes. Bajo esta exploración queda definido el problema eje, la comprensión del concepto populismo. Para analizar la lectura de los conceptos de populismo es muy útil revisar las orientaciones conceptuales que dan cuenta de la direccionalidad de los contenidos y el énfasis
que los autores dan a las esferas económica, social y política. Bueno 2013 afirma que el uso del populismo en Latinoamérica inicia a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se trata de explicar las profundas transformaciones políticas, sociales, económicas de Argentina, Brasil y México. En reacción con eventos como la caída del Estado oligárquico, la Gran Depresión de 1929, la amenaza mundial que representaba el comunismo después de la Revolución Bolchevique en 1917. Circunstancias que provocaron múltiples prácticas políticas nutridas por el nacionalismo, el socialismo y el liberalismo. Líderes carismáticos que adoptaron formas autoritarias, alianzas multiclasistas, discursos emotivos y maniqueos, rechazan el imperialismo, al status quo, a la oligarquía y que dieron lugar a la aplicación de medidas económicas y políticas que aparentemente reñían con la lógica capitalista y liberal tradicional. Se puede decir que en Latinoamérica el concepto populismo arreció cuando se rebustecieron las críticas desde un enfoque económico, especialmente Rudiger y Sebastián Edward, quienes demostraron la ineficacia de las medidas económicas instauradas por regímenes populistas, que inicialmente trajeron un aparente bienestar, pero debilitaron el aparato estatal, trayendo inflación, carencia de divisa y devaluación de la moneda. Estas fuertes críticas señalaron la ineficacia de las políticas adoptadas por el populismo y abandonaron el terreno para otras medidas de estabilización en el marco neoliberal propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington. Hablando del populismo en Latinoamérica, Susane, citado por Bueno 2013, señala que en la década del 2000 surgió el creciente interés por redefinir el concepto de populismo. A propósito de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Debate que se reafirma al analizar las propuestas políticas y económicas de estos gobiernos y su proximidad a los modelos históricos llamados populistas por su discurso, por la defensa de la soberanía nacional y por las nacionalizaciones propuestas por su orientación izquierdista y oposición a la política neoliberal. Entrando un poco más a Latinoamérica y su historia, se puede decir que los estudios sobre populismo latinoamericano constituyen casi un subgénero de los estudios sobre la región. En ese contexto se ha establecido una cronología política desde los populismos clásicos con Lázaro Cárdenas, Juan Perón y Getúlio Vargas, los neopopulismos con Carlos Salinas, Carlos Menem y Alberto Fujimori y Fernando Collor de Mello, y los populismos del siglo XXI radicales, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, con los debidos debates sobre su anatomía y fundamentalmente la relación con la democracia y sus consecuencias sobre la cuestión social. Como se puede dar cuenta, a partir de una variedad de conceptos y cronologías políticas mencionadas en el párrafo anterior, se ha configurado el populismo, y como esto ha tocado a Latinoamérica, ahora analizará la posición de Laclau, o vamos a analizar pues la posición de Laclau sobre el populismo, ya que es importante y muy interesante porque él hace teoría del concepto populismo. Se puede considerar lo dicho por Hacha, citado por Remazoto, 2017, que la preocupación de Ernesto Laclau por el problema del populismo se originó en el campo político y después se transformó en objeto de reflexión teórica. La experiencia de lectura y activismo político en organizaciones de izquierda marxista argentina que plantearon qué hacer frente al peronismo es la clave para comprender el tipo de abordaje de Laclau con respecto al fenómeno populista. Leyendo lo escrito acerca de Laclau, se puede decir que él no precisa una definición de populismo, más bien intenta dar forma al concepto y teoriza sobre este, tocando la esfera política, social y económica. A pesar de esto, se puede decir que la palabra populismo es una nube de asociaciones detestables, es demagogia, irresponsabilidad, rechazo a la negociación institucional, aprecio a las
desprecio a las sumas y las restas, adoración de un caudillo. No hay ejercicio sobre el contenido de la palabra que no parta de la dificultad de encontrarle un marco. Este es un concepto impreciso. Con la palabra se ha designado una vasta variedad de experiencias políticas, un movimiento intelectual de apreciación del campesinado ruso, una organización de granjeros racistas en Estados Unidos y muchos argumentos latinoamericanos a lo largo del siglo XX. Diversos movimientos de la derecha radical en Europa, populismo de izquierda y derecha. Lo que se puede decir es que el populismo toma diferentes formas, aunque generalmente es un concepto peyorativo y se sigue usando indistintivamente. Entonces es posible darse cuenta que falta para comprender este concepto, pero sí está claro que se ha usado como comodín y, como se dijo al comienzo, es polisémico, y los autores lo definen según su concepción y su contexto. Gracias.